DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 en punto de la mañana, una mañana un poco más fresca en la ciudad de Buenos Aires. Estamos enseguida con mis compañeras, con Verónica Benaim, está hoy con Caro Ramos también, pero me dicen que ya estamos en contacto con la diputada de Evolución, con Dania Tabela, de la provincia de Buenos Aires. Presentación y hablamos de lo que pasó el miércoles durante todo el día y hasta la madrugada con la sesión especial. Enseguida la nota, dale. Perdón, yo entendí que estaba la diputada Tabela. Ah, perfecto, bueno, vamos en un rato entonces con la diputada Dania Tabela hablando de 2 o 3 proyectos que tienen que ver con su participación directa. Comienzo con mi compañera Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? Buenos días. Hola, Pato, ¿cómo te va? Caro, buen día para todos. Que digo que es viernes, si el cuerpo lo sabe, y estamos con ya anticipo de comisiones que se van a reunir la semana que viene. Vamos a estar repasando lo que dejó la Comisión de Juicio Político ayer. Ninguna novedad, silencio absoluto de Juan Carlos Maqueda, el ministro de la Corte Suprema de la Nación. No se hizo presente, no mandó ningún escrito. Se armó una subcomisión que va a estar a cargo de Vanessa Sidley para abordar las temáticas vinculadas con la obra del Poder Judicial, pero específicamente vinculado más que nada a Maqueda, ¿no? Así que van a estar trabajando con eso, nuevas citaciones, se habla de Rogelio Frigerio, también para que venga. Recordemos que el candidato a gobernador por Entre Ríos, que renunció a su banca recientemente, fue ministro del Interior en la época de Cambiemos, del gobierno de Mauricio Macri, cuando se sella este porcentaje que se le da a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ese momento. Perfecto, y estamos con Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato, Vero? Buen viernes. Bueno, además de repasar lo que sucedió ayer en la Comisión de Juicio Político, seguimos con las repercusiones de la sesión del día miércoles. Vamos a tener entrevistados que van a hablar sobre algunos proyectos que se han aprobado. En mi caso, Pato, vamos a repasar dos temas. Por un lado, crédito suba, pero vamos a repasar puntualmente qué dejó la votación, porque me parece interesante ver muy interesante cómo quedó parado Juntos por el Cambio respecto a la votación de los créditos suba. Hubo algunos radicales que acompañaron a Julio Cobos, pero otros no. El PRO bastante en contra. Gente de Evolución también en contra. Gente de Evolución en contra y muchas abstenciones, así que vamos a repasar eso. Y por otro lado, Pato, algo que sucedió a la medianoche ya del jueves, y tiene que ver con la fe de vida de los jubilados, un tema que importa muchísimo. Yo ya estuve recibiendo algunas consultas, cuándo va a empezar, qué límite de edad hay. Bueno, todo eso vamos a armar un consultorio de jubilados. Consultorio de Ramos. Armamos un mini consultorio y vamos a repasar cómo fue que se dio esto, que fue bastante sorpresivo. Sí. A mí el tema crédito suba, la verdad que me interesa discutirlo. Yo hablaba ayer con Vero, porque a mí me gusta cuando, la verdad, son argumentos convincentes de un lado y otro de cada uno del abordaje de los proyectos. Totalmente. Y la verdad que lo que decía Tetaz era razonable, lo que dijo López Murphy también me parece muy razonable, esto de por qué vamos a ayudar a los tomadores de crédito suba si no hay incobrabilidad. Si el 99% paga, ¿por qué los vamos a ayudar? Y además, si son un segmento medio alto. También Verónica me contaba casos de gente, en algún caso no tanto, pero en otros casos sí. También los argumentos de, en este caso de Julio Cobos, eran bastante atinados. Él dice, hay un alto nivel de pago, no hay incobrabilidad porque ya intervinieron los otros 3 poderes, cosa que también es cierto, claro. Se fue morigerando la cuota. Pero bueno, un tema muy importante y me parece que sirvió también para plantear que hay que ver qué se hace con alquileres, que es mucho más complejo. Presentación, ahora sí, primera nota en DTV, dale.
Bueno, ahí estamos con la diputada Dania Tabela, de Evolución Radical, provincia de Buenos Aires. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Carlos Méndez saluda. Buenos días. Hola, muy buen día, Carlos. Bueno, ¿Cómo están? diputada, primer tema, 191 votos, el tema del proyecto contra la violencia digital inspirado en la ley Olimpia. La verdad que un número como muy contundente. Si no me equivoco, creo que salvo el sector libertario, todos terminaron votando a favor, diputada, ¿no? Sí, efectivamente hubo solo 2 abstenciones que corresponden al bloque de la Libertad Avanza. Sí. Bueno, y dígame, ¿cómo fue la gestación? ¿Fue una gestación simple? Uno ve que generalmente en estas cosas, la verdad, el diálogo interbloques de ustedes con el peronismo y con otros bloques me parece que funciona de manera más armónica, pero la gestación ¿fue simple o hubo mucho debate interno? No, la verdad que hubo muy buen trabajo con la diputada Mónica Macha, su equipo y el mío, que bueno, somos las autoras, digamos, pero la verdad que es un tema que viene trabajándose desde hace mucho tiempo. Había sido un proyecto inicialmente presentado por la diputada Alejandra Martínez, mandato cumplido, luego por Josefina Mendoza. Bueno, finalmente Mónica y yo tomamos el tema y entre los 2 proyectos que hemos presentado generamos un proyecto que tuviera este nivel de adhesión, porque lo que efectivamente vos preguntás, que tiene que ver con la gesta, es justamente lograr un proyecto que tenga la contundencia que buscamos, pero que además logre estos niveles de acuerdo, porque si no es imposible que efectivamente pase, y para nosotras era importantísimo que se incorporara la violencia digital dentro de la Ley de Protección Integral de la Mujer contra la Violencia y la Discriminación, y a partir de ahí abrir el debate respecto de la punibilidad, de la sanción y de la forma en que esto se cualifica como delito, ¿verdad? Dania, consulta para entender esto desde el principio. ¿Cómo se caratula o qué es la violencia digital? ¿Cómo se encuadra? Bueno, lo primero que este agregado o esta reforma a la Ley de Protección Integral incorpora es que la violencia en un espacio digital es considerada violencia al igual que en la forma del espacio analógico. Y lo segundo tiene que ver con esto que vos planteás. ¿Qué es la violencia digital? Sí. Bueno, la violencia digital es todo aquel acto de hostigamiento, de abuso, de difamación, etcétera, de manera a partir de la difusión de imágenes íntimas, a partir de la difusión de imágenes no consentidas, a partir de las expresiones de carácter misógino, de carácter agresivo, etcétera, etcétera, que ocurren en las redes sociales y en las plataformas virtuales. Entonces, es importante esa caracterización porque a partir de ahí se abre la posibilidad de realizar las denuncias, que también está previsto en esta modificación de la ley, la necesidad o la importancia de que se genere alfabetización al respecto, la importancia de que se genere un canal de denuncia, protección y apoyo a la víctima, y que además estas cuestiones se resguarden como pruebas, pero se remuevan de las plataformas digitales. Perdóname, todavía es sumamente importante. La ley no está todavía sancionada en el Senado. Falta el Senado. Falta el Senado, pero le preguntamos a la diputada Tabela porque justamente venía para acá y veía que hay una dirigente del radicalismo de Capital que va a hacer una presentación hoy contra el primer candidato a legislador del PRO. Digo, ¿esto cabría en violencia digital? Sí, cabría en la mirada de la violencia digital de carácter indirecto, porque este es otro tema que abre también esta puerta. No solo se trata de la violencia directa, es decir, cuando vos actuás sobre mí porque tenemos una relación previa o tuvimos una relación previa, etcétera, sino también cuando vos agredís a todo un colectivo. Un colectivo, un conjunto. Entonces, sí, efectivamente, yo no vi en detalle las declaraciones del precandidato, vi simplemente algún brief por tele tarde anoche, no le presté toda la atención, sí vi el planteo que hizo la precandidata, también la diputada nacional Mariela Coleta. Me parece muy, muy adecuado, porque me parece que también en algún punto, no sé si ustedes coincidan o no conmigo, en algún punto como sociedad tenemos que empezar a poner algún tipo de límite a estos niveles de agresión, de violencia y sobre todo a estos niveles de generar situaciones
de conflicto entre los distintos grupos sociales. Me parece que estamos pasados de rosca, creemos que se puede decir cualquier cosa, que vale todo. Bueno, la verdad me parece que es momento de que nos planteemos como sociedad, ¿eh? Sí, lo que pasa además es demasiada violencia siempre contra los sectores más vulnerables, ¿no? Por supuesto, porque no lo haces contra los sectores que se pueden defender o que tienen más facilidad para defenderse. Entonces es doblemente chocante, exactamente. Y generar grietas sociales que nos llevaron mucho tiempo superar. Digo, cuando vos atacás a alguna diversidad, digamos, nos llevó mucho tiempo como sociedad aceptar a las diversidades, a incorporarlas a nuestra vida cotidiana. Digo, realmente me parece que es un retroceso social, es un retroceso cultural, y la verdad que todo vale para ganar una elección. No, todo no vale. Y si no, digamos, que lo digan con todas las letras, lo expresen en sus plataformas políticas, como hacen en otros países del mundo, lo expresan en sus plataformas políticas y se termina la discusión. Entonces, cuando vamos a votar, sabemos a quién votamos de cada lado. Totalmente, sí, porque el tema es, un análisis es lo que el señalado dice, pero otro análisis es por qué se lo elige, ¿no? Para ese lugar. Claro, porque son dos cuestiones distintas. Me parece que a veces algunos dicen, bueno, es una expresión personal. No. Bueno, cuando ocupás un lugar político, las expresiones, como cuando vos ocupás un lugar en el medio, no tenés mucho margen para hablar de expresiones personales, y menos en ese nivel de publicidad. Y por otra parte, también a veces hay que analizar si esto no revela algunos prejuicios o algunos conceptos ideológicos que hay detrás del armado político que sustenta estas candidaturas. Bueno, a mí me parece que estas cosas está bien discutirlas, está bien señalarlas, está bien denunciarlas, porque me parece que hay que poner límites como sociedad a la generación del odio, si querés, y del rechazo de aquellos sectores más vulnerables. Sí, para completar y cerrar el tema, decir que el precandidato a jefe de gobierno Jorge Macri en el día de ayer respaldó al precandidato del cual estamos hablando, se mostró junto a él y lo ratificó, digamos, en la lista, con lo cual fue un gesto político importante. Dania, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda. Volviendo al proyecto... Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bien, volviendo Las caras de Tabela son para hacer otro programa después. Sí, es que es un tema muy interesante realmente para... Para seguir, tengo un problema con las expresiones faciales que siempre intentan corregirme, pero no lo puedo evitar. Es como imposible corregirlo, son reacciones naturales. Obviamente. Por eso. Volviendo al proyecto que se aprobó el día miércoles, vos hablaste de la posibilidad de hacer denuncias. Mi pregunta es, ¿esto qué consecuencias tiene para la persona que realiza estos actos? Porque tengo entendido que este proyecto no modifica el Código Penal, eso está en otra ley que es la llamada Ley Belén, que es la que establece las penas. Entonces, ¿qué sucede ahora con la persona que realiza este tipo de hostigamientos? Bueno, ahí vamos a tener un pequeño periodo de tiempo de bache, digamos. Primero porque esta ley es una media sanción. Tenemos que conseguir la sanción en el Senado. Mientras tanto, con la diputada Macha vamos a intentar avanzar con la Ley Belén, que es un proyecto de ella. Yo en paralelo tengo un proyecto también para trabajar sobre la identidad digital y penar estas acciones, así que seguramente vamos a encontrar con la diputada un punto de consenso para que podamos sacar una ley que modifique el Código Penal, establezca las sanciones y las penas fundamentalmente. Hoy lo que establece esta modificación que hicimos es que la persona, al ser denunciada, tiene que cesar de llevar adelante este acto que está llevando adelante, y además se le ponen restricciones respecto del contacto, digamos, con la víctima o con la presunta víctima, dice la ley, ¿no? Entonces, tiene un correlato o un parecido similar al de lo que ocurre con la violencia analógica, con la violencia física, con la violencia psicológica de manera no digital, digamos, ¿no? Y un juez podría perfectamente, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Hoy los jueces aplican supletoriamente la norma cuando se logra determinar. Lo más importante de esto es encuadrar qué es violencia digital y también lograr la remoción de las plataformas virtuales. Y además esta idea de la violencia también indirecta, que me parece importante, y la cuestión de que se empiece a comprender que puede ser que yo no sea el victimario, pero cuando difundo también este material, cuando formo parte de este tipo de acciones, también tipifico como parte de complicidad en esa violencia digital y soy plausible de ser denunciado.
Pero todas estas cuestiones, digo, se van a afinar Claro. en el proceso de reforma del Código Penal, que para nosotros era muy importante. Sabíamos que no íbamos a lograr las dos cosas de manera conjunta, entonces decidimos por lo menos dar un paso que tiene que ver con esto de definir la violencia digital. Diputada, por los registros que tienen, ¿hay mucha violencia digital? Digo, uno ve permanentemente... Muchísima más de la que nos imaginamos. Eso. Y pregunto, ¿esto y el bullying es lo mismo, no es lo mismo? ¿Dónde se diferencian? Digo, un caso de acoso de un colegio secundario entre chicos, digo, ¿es violencia digital o es otro marco? Depende del medio en el que lo hagas, porque vos el bullying lo tenés tanto físico como digital, y se denomina ciberbullying, digamos, y si no, digo, también pero es parte, digo, forma parte todo de un conjunto de nuevos espacios de ejercicio de la violencia. Es así, y la verdad que hay muchos más casos de lo que nos imaginamos. Lo hablábamos el otro día con la diputada Macha, nos pasó que fue un tema cuando lo tratamos en comisión que casi no tomó ningún medio nacional, creo que vos esto ya me lo has escuchado decir, no lo tomó casi ningún medio nacional, y sin embargo tuvo muchísima repercusión en los medios del interior del país, del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Y eso? Y cuando vos hablas con los medios del interior, es que justamente no te das una idea de la cantidad de casos que hay en las localidades medias y de tamaño medio y de tamaño pequeño del interior del país. Claro. Donde todo es donde vos sos mucho más vulnerable a un video, a una grabación, a una expresión respecto de tu vida personal. Y esto impacta un montón. Me contaba hace poco una colega tuya de Viedma, varios casos de un grupo de chicas que se tuvieron que ir de Viedma, que trabajaban en un mismo lugar y que, bueno, habían sido agredidas, acosadas, hostigadas por un compañero de trabajo. Efectivamente se tuvieron que ir de Viedma, digamos, a vivir a otro lugar, porque tiene que ver con esto, con cuánto te expone. Ahora, acá, en las sociedades más chicas quedas más totalmente. expuesto. Pero lo que tiene también esto es que el ofensor, el agresor, el violento, queda absolutamente expuesto y con las pruebas al canto, ¿no? Me parece. ¿O no? En algunos casos sí, en algunos casos sí, en algunos casos Diputada, no. Depende. Claro. ¿Qué tal? Verónica Benaim la saluda. Tengo una Vera, duda con este tema. ¿Qué pasa? Porque es digital, ¿no? Y cuando es digital uno no sabe de dónde viene justamente el tiro, digamos, básicamente. Te lo puede subir un sexo masculino, un sexo femenino, puede ser tu expareja, no puede ser, o sea, puede ser un compañero o compañera de trabajo. ¿Se pena sí o sí porque sea hombre, pareja, relación o cómo se puede distinguir eso? Porque también hay mucho de esto de, no sé, relaciones que se crean en redes sociales con un avatar que parece ser una persona, pero después en el fondo no hay tal persona. Incluso la verdad es que en los penales... A mí me supera, Benaim. en los penales sí. Que tienen teléfonos, en las cárceles también se extorsiona de ese modo, haciéndose pasar por sí, te piden plata. Te piden plata, pero por ahí vos generás un vínculo con esa persona creyendo que es Pedro, por ejemplo, no sé, digo un nombre. Vos generás el vínculo, entrás y empezás a intercambiar información, empezás a tener un vínculo digital, digo. Después, ¿cómo esto también incluye ese tipo de violencia? No me queda claro si es para todos, si es una herramienta para que tengamos en ese sentido también. Porque hay casos también. Es para todos. ¿Ahí los perdí? No. Te escuchamos perfecto. Perfecto. Es para todo. Es para... Lo que tiene que pasar es que cuando modifiquemos el Código Penal avancemos en todas esas tipificaciones. Y tu pregunta, según a lo que recién preguntaba Carlos, ¿siempre es posible identificar al agresor? No, va a haber que hacer investigación hasta llegar a la raíz del agresor, digamos, porque efectivamente puede ser un video que estaba en tu teléfono, te robaron el teléfono y te lo difundieron. Hay casos, efectivamente, los de porno venganza son mucho más fáciles de comprobar, porque en general tienen que ver con una relación previa o preexistente con una expareja, con un ex amigo, con un compañero de trabajo, compañera, etcétera. Digo, bueno, esto
va a tener que ser parte de todo el andamiaje legal que va a haber que llevar adelante y desarrollar a partir de este nuevo concepto que incorporamos. Claro. Como ocurrió con la violencia de género, digamos, hace 20 años atrás, esto no era, o 15 años atrás, esto no era un tema, y no todo era considerado violencia de género, y no todo era plausible de denuncia, y de hecho todavía hoy sigue siendo en muchísimos lugares de nuestro país. Todavía las mujeres vamos a la comisaría a denunciar una agresión y el que te toma la denuncia te contesta, no, volví a tu casa y arreglalo, ¿por qué lo hiciste enojar? Digamos, entonces, todo esto va a tener que tener varias cosas. Primero, todo un andamiaje legal en el cual vamos a tener que trabajar y mucho. Después, una adaptación de la justicia. Después, una formación específica también en la policía y, por supuesto, educación social. Es interesante esto porque la verdad es que hoy cuando querés recurrir a, no sé, algún lugar de delitos digitales, a alguna procuración, es difícil. Hablaba con una colega de TN que está siguiendo estos temas, pero es a partir de los usuarios de Instagram que empiezan a seguir a personas, pero que en el fondo no sabes si realmente es una persona de carne y hueso, si es una banda delictiva, y hay muchas mujeres que se encuentran en una situación, y hombres también, porque también ha pasado que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y decir, ¿a quién voy, a quién le denuncio, bajo qué norma me amparo? Es como un bache ahí legal que entras en una desesperación porque no sabes a dónde recurrir. No es lo mismo ir a hacer... Sigue costando el tema de la denuncia física en una comisaría, pero en lo digital es un mundo mucho más... Directamente en lo digital no te toman la denuncia. Nada, claro. Directamente en la mayoría de los casos no te toman la denuncia. Porque te van a decir, y es imposible comprobar de dónde viene, y es imposible porque... Distinto es si es un grupo de WhatsApp y vos tenés el teléfono de la persona que lo viraliza. Directo, sí. Digamos, el usuario el de Instagram o de Twitter es más difícil de identificar. Por esto también tiene que haber, yo voy a volver a hacer hincapié en esto, también tiene que haber educación, y ahí la diputada Carla Carrizo también está trabajando con el tema, es algo que se está trabajando en Estados Unidos también, con el tema de la normativa vinculada al uso de las plataformas virtuales por parte de los niños, niñas y adolescentes. Hay mucho para trabajar en este tema. Hoy la verdad es que el Internet y todo lo que por ahí pasa y circula es transversal a toda nuestra vida. Nos educamos por Internet, conversamos por Internet, manifestamos muchísimas cosas a través de esas plataformas y quedamos muy vulnerables de esa situación. Y por eso yo insisto en este tema de la educación, porque muchas veces, sobre todo los adolescentes, donde que transcurren gran cantidad de tiempo en estos espacios, no tienen claro qué es violencia, qué no es violencia, qué cosas lesionan la dignidad, qué cosas pueden lesionar psicológicamente a un compañero, a una amiga, a un amigo. Entonces me parece que es importante que también abordemos este tema desde ese lugar. Sí, una pregunta más, creo que es la última. Dania, la consulta es esta. ¿Cuál es la opción ahora que se vote en agosto y en octubre? De un lado Juntos por el Cambio, de otro lado Unión por la Patria, u otra cosa que uno ve como mezclado, que es el tema de que algunos dicen, busquemos consensos del 70-80%, y otros dicen, no, el camino es uno solo, topadora, y al que no le gusta, lo pasamos por encima. ¿Es esa la discusión o es una discusión de siglas, de Juntos por el Cambio o Unión por la Patria, le parece? Mira, cuando llegas a la elección termina siendo un poco una discusión de siglas. Pero mira, yo estoy mirando la serie de diciembre del 2001. Sí. Yo la verdad que es una época que me marcó mucho en mi vida personal por la edad que tenía en ese momento, porque había militado fuertemente para que la Alianza gobernara y demás. Sí. Y es muy interesante ver cómo las discusiones de aquel momento siguen presentes en el hoy. Había un sector de aquel gobierno que decía, vamos por todo, claro, sin generar consensos. Hay que destruir a tal o cual partido político. Y había otros sectores de la política que decían, miren, la verdad que si no hacemos consensos, el país se nos va al tacho. Bueno, efectivamente en el 2001 se nos fue al tacho, ¿no es cierto? Y con mucho esfuerzo de toda la sociedad y con mucho sufrimiento se logró salir adelante. Me parece que la discusión aquí es que independientemente de cuál sea la sigla que gane, vamos a necesitar generar consensos. No te sé decir del porcentaje, 60, 70, 80%,
Pero hay que generar consensos porque con el las medidas que hay que 50% tomar más para uno no te resolver alcanza. Los problemas Claro, no alcanza. claro. Las medidas que hay que tomar para resolver los problemas requieren generar consensos y requieren que las partes cedan algunas de sus miradas más duras y más extremas. Te digo esto y vuelvo al inicio de la entrevista. Vos me preguntabas cuál era la gesta. La verdad es que si la diputada Macha o yo nos poníamos en el lugar de que el proyecto salía como queríamos alguna de las dos, sin aceptar las modificaciones que la otra incorporaba, no había proyecto de violencia digital. Bueno, no perdóname, pasó lo mismo. Con está... los UBA, Claro, exactamente. con la ley de alquileres, digo, todo aquello que no se genera un consenso un poquito más amplio, y para que se genere hay que ceder un poco de ambas partes, y la verdad que no tenemos ley. Exactamente. Entonces, Dania Tabela, Evolución Radical. Diputada, muchas gracias y buen día, hasta cualquier momento. Que tengan un muy buen día y un muy buen fin de semana. Gracias. Nos vemos en la semana. Hasta pronto. Bueno, exactamente la hora 10 de la mañana con 26 minutos. Estamos con Caro Ramos. Sí, Pato, muy interesante la charla con la diputada Tabela. Y ahora pasamos a otro tema que tiene que ver con este proyecto que se aprobó sorpresivamente a la medianoche ya del jueves, que tiene que ver con la famosa fe de vida. Se eliminó finalmente este trámite engorroso para los jubilados y sus apoderados, ¿no? Sí, claro. Que tiene que ver con la fe de vida de los jubilados. Todos tenemos, ahí está, todos tenemos algún familiar cercano, algún caso conocido de personas que te dicen todos los meses tengo que ir a hacer el trámite, si no, no pueden acceder al haber jubilatorio, ¿no? Entonces, finalmente, en la medianoche la Cámara de Diputados aprobó sobre tablas un proyecto para eliminar el certificado de supervivencia o fe de vida para los jubilados y pensionados. Esto ya venía del Senado, así que finalmente se convirtió en ley. En realidad, Pato, fue así. La diputada Caña pide la palabra, dice quiero tratar este proyecto sobre tablas. Luego la diputada Paula Penaca avala eso, dice bueno, vamos a votar todo un paquete en realidad con otros proyectos que eran días nacionales. Bueno, ayer tuvo mucha repercusión un tema vinculado al atentado a la AMIA, claro, día de duelo. Sí. Totalmente. Bueno, y en ese paquete se termina aprobando este proyecto y recibió 170 votos afirmativos, 3 negativos y 6 abstenciones. Perdóname, que me parece que este certificado empieza a ser pedido a partir de lo que uno siempre señala como la mal llamada viveza criolla, creo. Porque si no, se estima que si el jubilado muere, bueno, nadie va a ir a cobrar los ingresos que tiene. Pero como esto pasaba, bueno, pasó eso. Hubo que sacar una ley para pedirte un certificado. Claro, bueno, ahora se vuelve marcha atrás y se supone que el Estado tiene que estar encima de cada caso y bueno, que no se cometan estas vivezas criollas, ¿no? Bueno, acá, Pato, antes de ir a la próxima placa, mencionar el caso de Milei. ¿Qué pasó? En ese momento, como muchos no sabían de qué proyecto se estaba hablando, finalmente Milei y Villarruel terminan votando en contra de este paquete. Sí. Después Villarruel salió a decir que no habían tenido tiempo, que querían meter un paquete de leyes por la ventana. Bueno, finalmente terminaron votando en contra de un trámite que desburocratiza el Estado. Cosas paradójicas, ¿no? Que suceden en el recinto. Y bueno, se los apuntó bastante por haber rechazado, porque de última podrían haberse abstenido también, pero ellos decidieron votar en contra. Fueron algunos, bueno, el otro voto negativo es el de Palazzo, pero después Palazzo aclaró que en realidad era positivo. Así que ahí que es el secretario de la bancaria, además. Claro, no habría razones para que vote en contra, por eso en realidad fueron 2 los negativos. Ahora sí, vamos a la siguiente placa. Este proyecto que, como decíamos, venía aprobado del Senado, fue incorporado al temario con acuerdo de todos los bloques. Se necesitaban además 3/4 de los votos, porque era incorporación al temario y después tratarlo sobre tablas, mayoría especial. Este pedido, como decíamos, fue realizado por la diputada Ocaña y después refrendado por Paula Penaca, que es la secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos. Vamos a ver detalles del proyecto en la próxima placa. Establece que los beneficiarios de jubilaciones y pensiones del SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, y también de pensiones no contributivas,
quedan eximidos de la obligación de presentar la declaración de supervivencia o fe de vida, así como cualquier trámite complementario con igual fin. Queda sin efecto toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario como condición para el cobro de sus haberes y demás beneficios previsionales. No se le va a poder pedir ningún tipo de trámite, esa es la conclusión, lo que establece el texto del proyecto que se aprobó. Importante, se elimina para personas de todas las edades, porque ayer me preguntaban, ¿pero esto tiene algún límite de edad? ¿Qué pasa con las personas de mayor edad? ¿Se les sigue pidiendo? Y ahí yo preguntaba y me decían, no se le va a pedir a ningún adulto mayor, así que no hay límite de edad. Y perdóname, te voy a complicar con esta pregunta, porque muchos jubilados, por edad o por cuestiones de movilidad, tienen firmado un poder para que algún familiar cercano cobre sus haberes cuando lo hacen en el banco, cosa que tampoco pasa demasiado usualmente. Generalmente tienen la acreditación en sus cuentas. Pero digo, en ese caso, ¿cuáles serían los elementos o las herramientas del banco para decir que el jubilado sigue vivo? ¿Se sabe algo de eso? Bueno, no lo sé, pero quizás en la reglamentación se pueda establecer, porque es un detalle... Porque hay muchos jubilados que no son los que van ellos al banco. Hay un poder. Totalmente. La mayoría tienen apoderados, sí. Bueno, eso seguramente me animaría a decir que quedaría para la reglamentación, Pato. No está en el proyecto, eso sí, porque lo leí. Y me parece que a esta altura del nivel de comunicación y la tecnología debe haber un registro de que el jubilado falleció. Me parece que debe quedar en algún lado. Por eso digo. Por eso, es algo que tiene que quedarse. Sí. Bien, vamos a la siguiente placa. La fe de vida, esto es importante. Es el segundo, y abro comillas, trámite inútil, porque fue esta la denominación que le puso el bloque de Evolución Radical. El segundo trámite inútil que se eliminó en el Congreso a raíz de esta iniciativa del bloque que encabeza Rodrigo Loredo. El primero, ¿te acordás, Pato? Había sido la renovación del Certificado Único de Discapacidad. Se encarga mucho TETAS de este rubro. Total, es que TETAS fue el... Sí. A ver, vamos a ser claros. Había muchísimos proyectos de todos los bloques sobre este tema. Le damos un poco el mérito a Evolución porque TETAS en su momento había sacado esta famosa encuesta donde preguntó por Twitter cuáles eran los trámites más inútiles, porque ellos tienen una idea de desburocratizar el Estado. Bueno, se hizo una encuesta y en el ranking el primer trámite que salió había sido el del CUD. Porque eran personas con discapacidades permanentes que cada cierto tiempo tenían que renovar ese certificado y era denigrante para esas personas tener que demostrar todo el tiempo que seguían con la discapacidad. Bueno, ese trámite se eliminó por ley y ahora se elimina, repito, con proyectos de todos los bloques, pero un impulso especial por parte de Evolución Radical de este proyecto para eliminar este trámite inútil de la fe de vida. Aclaramos también que Ocaña es la candidata, efectivamente. La primera candidata a legisladora porteña por el espacio de Lustó. Y aclaremos también que Dania Tabela es también de Evolución. Sí. Ella le prestó mucha atención al tema Rinaldi y recordamos que están confrontando por encima de ellos Jorge Macri frente a Martín Lustó, ¿no? Claro. Y que han apuntado duro la gente de Evolución sobre Rinaldi por este tema, ¿no? Sí, totalmente. Porque hoy llega hoy se presenta la denuncia de la Unión Cívica Radical de Capital contra Rinaldi. Sí, exactamente. Y ella decía que le cabía esta ley Olimpia, había dicho Dania Tabela. Es en el marco de una interna muy dura también. ¿Sí? Totalmente, y seguramente Evolución Radical en su campaña va a usar este tema para mostrar cuáles son sus propuestas, ¿no? Y vamos a ver por último declaraciones de Ocaña, que celebró la sanción de esta ley. Dijo, el trámite de fe de vida es historia, aprobamos el proyecto que le pone fin para siempre, junto a Martín Tetaz y toda la bancada luchamos para lograrlo. Estoy muy contenta de que hayamos eliminado esta traba absurda que solo generaba ineficiencia, demoras y una carga más a los jubilados y pensionados. Así que bueno, recordemos entonces, fe de vida, no va a haber que hacerlo más. Para demostrar que la persona sigue con vida y que puede cobrar el haber. Así que menos burocracia, como me hizo Caña, y una ley que va a tener un impacto directo sobre los ciudadanos, ¿no? Perfecto, ella es Caro Ramos, las 10 de la mañana con 35 minutos. Y vamos a estar en un ratito también con lo que pasó ayer con la Comisión de Juicio Político, donde estuvo anunciando la diputada Carolina Gailiard
lo que va a ser la agenda para los próximos encuentros. Hasta donde yo estuve escuchando, no había una fecha confirmada para la citación del ex ministro de Seguridad y Justicia, D'Alessandro, ni tampoco para Silvio Robles, pero explicaba la titular de la comisión que van a continuar con las citaciones. Así que eso por un lado. Y por otro lado, habrá que ver lo que puede acontecer el próximo 23 de agosto, me parece que es la fecha fijada en el recinto el miércoles, para discutir el tema alquileres, ¿no? Yo creo que podría haber mucho aporte. No sé si se va a dar esa opción que están planteando, como lo está señalando gran parte de la oposición, de que quieren derogar lisa y llanamente el tema de la ley vigente. La verdad, no sé si tendrán el número. Uno no ve en el oficialismo ese espíritu de ninguna manera. Reconocen que hay que cambiar un montón de cosas, pero no están por la derogación. Y no sé, la verdad, vamos a ver si lo podemos averiguar, qué es lo que puede pasar con el interbloque federal, lo que puede pasar con Provincias Unidas. Hoy viene justamente el diputado Di Giacomo, así que habrá que ver si hay algún marco para que el tema se pueda resolver el 23 o si es una sesión otra vez sin definiciones, porque no aparecen soluciones fáciles en el tema alquileres. 23 de agosto es después de las elecciones. Exactamente. De las PASO. Sí, sí. Hay que ver cuál es el nuevo escenario en ese momento, ¿no? Pero enseguida estamos con Gonzalo, pero ¿sabes qué? Yo creo que es como, tiene alguna semejanza a lo que es, pero no hagamos proyectos de leyes donde se beneficia solo el sector en blanco y no atendamos al trabajador en negro. Acá el oficialismo dice, yo no voy a dejar a la intemperie a los que tienen contrato, que son muchos. La respuesta es, pero ¿sabés qué pasa? Que hay muchos que no tienen nada porque justamente está en vigencia la ley. Pero el oficialismo, me lo han dicho autoridades, no van a dejar a los que tienen contratos sin ley. Yo por eso no sé cómo se va a saldar esa cuestión, por eso digo, a lo mejor, como decís vos, Vero, después de que pasen las PASO hay un horizonte un poquito más claro. Pero no sé, la oposición quiere ir por la derogación lisa y llana, ¿no? Ayer veía a diputados del PRO planteando eso. No sé si van a juntar los votos, pero bueno. La izquierda no va a participar, no los va a apoyar en esa instancia. Sí, hay que ver cuál es el panorama después de agosto, ¿no? Depende quién gane, quién, ya a partir de ahí las cuestiones empiezan a... Sí, pero todavía no tenés resuelto. Digo, después de la segunda vuelta, Benaín, pero antes, en agosto, ¿qué vas a tener resuelto? Vas a saber nada más si es Massa o Grabois y si es Patricia Bullrich o... Sí, hay un montón ahí. No, bueno, o si es Patricia Bullrich. No, es una primera gran encuesta. Sobre todo también, Juntos Pato. por el Cambio. Sí. No solo se definen candidatos, sino que se empieza a dilucidar un poco el panorama de octubre. Sí, por eso, y quién va a estar dispuesto a trabajar de cara hacia octubre con las medidas. Coincido, pero el tema con los alquileres es que la verdad, faltan 3 millones de viviendas, no están, no lo va a resolver la ley a eso. No sé qué te puede resolver. Esa es la postura un poco del frente de todos, ¿no? Digo, ellos defienden la ley actual con incentivos. Porque dicen, no vamos a dejar, claro, no vamos a dejar sin ningún marco legal a los que ya tienen contrato. Claro. Pero el PRO te dice, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Porque la ley es como es, la gente no alquila. Sí, es un tema. Mira, siempre hay redes que te recuerdan los archivos de años atrás. Yo, posteando, 7 de julio del 2020. El 30 de junio se promulgó la ley de alquileres. Sin embargo, hay muchos propietarios en Capital que quieren seguir haciendo contratos por 2 años y con ajustes semestral. Pero es que claro. Mi yo del pasado me viene a recordar esto que ni siquiera se empezaba a avanzar, ¿no? Ya había negatividad antes de empezar a que funcione pero la ley. ¿cuántas veces? ¿Sabés cuál es el tema? El tema es que este es un Estado sin poder. No le dan pelota. Porque pasó eso. Pero ya estaban negativos de... Es un Estado que no tiene fuerza. Totalmente. Se pusieron de acuerdo los propietarios de los departamentos con las inmobiliarias que no, olvídate, la ley no existe. Claro, no la vamos a cumplir. Alquilar, te decía, ley, olvídate, acá no hay. Y el Estado no hace nada. Exactamente. Es así. La postura negativa estuvo desde como si vos el día decís, 1. El dólar oficial vale 2.50. Ahí va. Benaín. Bueno, a ver.
Faltan 20 minutos para las 11. Gonzalo Solabarrieta, a ver. Muy buen día, Pato, para vos, para Caro, y también renovamos el saludo para Convero. Estamos nosotros aquí para informar acerca de lo que va a venir para la semana próxima, que por ahora tenemos un gran anticipo confirmado. Digo gran anticipo porque esto se puede sumar en cuanto a la cantidad de reuniones para el lunes próximo o mismo hoy a la tarde, así que estaremos atentos, pero lo que ya tenemos confirmado es que tendremos el martes próximo a partir de la 1 de la tarde a las 13 en la sala número 1 del anexo A, nueva comisión de juicio político, 7 personas invitadas, convocadas. En este caso hay que decir que, por ejemplo, una de ellas será Silvina Batakis, la ex ministra de Economía, pero que está convocada por ser la ex secretaria de la Secretaría justamente de las provincias dentro del Ministerio del Interior. También serán convocados aquellas personas que se preveía que podían estar, aquellos fiscales de Estado de distintas provincias y que también van a estar presentes, al menos esa es la convocatoria. Recordemos que aquí ya se va a poner en pleno la conversación sobre la coparticipación, así como lo hemos visto esta semana. Y también el mismo martes, a partir de las 15, se continuará con esta temática y este futuro proyecto sobre el régimen de promoción para la actividad del gas natural licuado. Recordemos que ya hemos tenido una reunión plenaria esta semana donde se han juntado en el anexo C, en la sala 2, tanto la Comisión de Energía como la de Presupuesto y Hacienda de manera conjunta. Lo mismo van a hacer el próximo martes a partir de las 15 en la misma sala y en el mismo anexo. El miércoles próximo tendremos a partir de las 15 reunión de Comisión de Discapacidad que preside Luis Di Giacomo y que va a volver a reunirse. Hacía un buen tiempo que no se reunía, veníamos con una actividad muy ardua, por así decirlo, de esta comisión. Ha puesto un freno, pero porque también se han aprobado algunos proyectos importantes y ahora va por más esta comisión. Entre ellos, la modificación para la ley 26.061, que tiene que ver con los derechos y sobre todo con el cuidado integral para los niños, niñas y adolescentes. Atentos, Pato, porque de aprobarse y de dar el primer giro y empezar a agilizar, tendremos nosotros inclusive la capacitación en la lengua de señas argentinas para los 3 estados, para los 3 poderes del Estado, así que estaremos atentos también a este debate, entre otros proyectos que se van a desarrollar, así como también el reconocimiento para aquellas empresas que respeten la equidad laboral respectivamente para con las personas con discapacidad. Van a tener este reconocimiento. Lógicamente que esto es un proyecto que tiene que pasar por las distintas comisiones y luego ir al recinto. Me refiero a lo que en un futuro puede llegar a darse. Lo que tendrán estas empresas es básicamente un sello en sus productos, algo que también, por ejemplo, ha pedido y ha solicitado la diputada Carla Carrizo en las empresas de yerba mate para aquellos establecimientos o empresas que no tengan el trabajo infantil y que lógicamente promuevan y hagan y cumplan con todas las reglamentaciones necesarias para eliminar esta cuestión. Por eso será más que interesante. Por ahora 3 comisiones para la semana próxima, Pato, esperando también a que se pueda sumar alguna más. Bueno, perfecto, Gonzalo, estamos hablando con vos otra vez cuando lo dispongas, faltan apenas 15 minutos para las 11 de la mañana. Hay un tema, ¿no? Vos lo escuchás a Solabarrieta y se te cae un lagrimón. Digo, hace 40 años que hay democracia en la Argentina. 40 años. Y la verdad todavía tiene que haber un proyecto para terminar con el trabajo infantil. 40 años, la verdad, ¿no? Es Misiones, es Corrientes, no te queda tan lejos. Bueno, hace poco también pasaba en los trabajadores de las viñas en las provincias cuyanas. Sí. Pero digo, la verdad, como Estado provincial, como Estado nacional, esto que se siga discutiendo y que no haya herramientas, es una cuestión muy complicada, muy complicada. Sí, la verdad. Generalmente suele haber alguna que otra gacetilla de los ministerios de trabajo provinciales respecto a los controles que hacen en los lugares de trabajo y donde siempre se encuentran menores, no sé, en lugares textiles, en lugares de plantaciones. Pero bueno,
no hay normativa, parece. No, y te digo, en algunos casos, no recuerdo en este momento cuál era la fruta recolectada, pero explicaban que hasta se utilizan básicamente chicos porque necesitas en la planta una mano pequeña. Sí, sí, es así. Pero, viste, seguir insistiendo después de 40 años con esto es como cuando hablamos de que, che, en las comisarías torturan. ¿Me entendés? No se puede avanzar nada, pero bueno. Vamos con juicio político, por favor. A ver, esto decía la diputada Carolina Gailiar cuando comenzaba la reunión de ayer al mediodía. Fue muy prolongada, ese encuentro terminó después de las 4 de la tarde. La diputada Gailiar, a ver. De acuerdo lo establece el artículo 113, el doctor Maqueda podía realizar su informe por escrito o de manera presencial. El doctor Maqueda no ha asistido a la comisión de forma presencial a efectuar el descargo a los cargos formulados por mal desempeño, ni tampoco lo ha hecho por escrito habiéndose vencido los 10 días hábiles que se le habían otorgado para realizar este descargo. Habida cuenta de que el reglamento interno de la comisión establece en el artículo 13 que la no presentación de este informe del artículo 13 por parte del denunciado, en este caso Juan Carlos Maqueda, no obsta a que continúe el procedimiento, vamos a proceder a elaborar la acusación correspondiente de los cargos formulados por mal desempeño en la causa específica irregularidades por obra social contra el doctor Juan Carlos Maqueda. En este estado de cosas vamos a pasar ahora a proponer la subcomisión que establece la resolución que fuera votada en la última reunión de comisión, donde se proponía crear una subcomisión para investigar el resto de los periodos de irregularidades en obra social. Recordemos que en irregularidades de obra social habíamos dividido 3 periodos. Un periodo era 2008-2021, que estuviera la supervisión a cargo del doctor Maqueda, otro periodo que estuvo a cargo del contador Marchi y el tercer periodo que estuvo a cargo del doctor Altave, con la presidencia del doctor Rosati, con lo cual lo que definimos en la última reunión es que se creará esta subcomisión a fin de que siga investigando el resto de los periodos. Propongo la votación y que esta comisión esté conformada por 3 miembros del oficialismo y 2 miembros de la oposición que ustedes designen y nos informen luego para ya constituirla. En ese sentido, propongo que la diputada Siley sea quien esté a cargo de esta subcomisión, que lo que hará es proponerle a la presidenta de esta comisión la prueba a producir para seguir adelante con la investigación de los otros periodos de irregularidades en obra social. Vamos a proceder a votar esta moción, si estamos de acuerdo, para crear esta subcomisión de investigación de obra social en los periodos del contador Marchi y del doctor Altave. ¿Sí? Se somete a votación, resulta favorable, queda conformada la subcomisión que estará a cargo de la diputada Siley con la participación de 2 miembros del oficialismo, además de la diputada Siley, que nos informará el presidente de bloque por escrito, y ustedes también por parte de la oposición quienes nos informen, ¿no? En ese sentido, diputada Siley, usted podrá elaborar el plan de trabajo y pedirle a esta presidencia que diligencie toda la prueba que usted considere que sea necesaria para elaborar la constancia probatoria de esos otros periodos que no fueron abordados en profundidad. Bueno, y lo que también quedaba claro al final era la muy posible citación para una segunda oportunidad de Joaquín Alperovich, que es un licenciado que es el responsable de controlar el impacto económico que toman las decisiones de la Corte, porque son decisiones multimillonarias. Bueno, justamente me dicen que hay un testimonio de lo que decía Joaquín Alperovich, que como al final fue indagado sobre algunos temas muy puntuales, pero ya era tarde, se estaba gestionando su próxima visita. A ver, una de Alperovich. De acuerdo a la acordada 36 del 2009, como recién se mencionaba, las funciones básicamente son a pedido, digamos, por indicación de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizar estudios sobre el impacto o los efectos que puedan tener
trámites o decisiones que involucren al máximo tribunal en diversas variables económicas, ¿no? En segunda instancia, bueno, proveer de esos informes, solicitar eventualmente la información a los organismos pertinentes, como muy bien dice la acordada, para poder realizar esos estudios y asistir a la Secretaría General de Administración en lo que, de acuerdo a la competencia, la misma solicite. Usted dice analizar el impacto y los efectos, ¿no?, de las distintas decisiones. ¿Esto involucra decisiones de tipo administrativo y de tipo jurisdiccionales o netamente jurisdiccionales? Digo, sentencias, usted dijo decisiones del alto tribunal. A ver, básicamente pues sobre temas, en lo que refiere al punto primero o al artículo primero, yo lo entiendo como decisiones que tienen que ver, involucra decisiones que tome el tribunal en términos de sentencia. De sentencia, sí. Ok. Y impactos y efectos sobre otros organismos, sobre la sociedad en general, ¿a qué se refiere con eso? Sí, en general se ha tratado, voy a lo concreto, ¿no? Porque sí, es mejor porque más que, nos clarifica a todos bien en qué consiste la labor. Sí, sin entrar en el detalle específico de causas en particular, porque desconozco si las mismas siguen en curso o no, pero lo que se me han solicitado eventualmente son cálculos, ¿no? Que efectúe diversos cálculos. Básicamente podría decir, por ejemplo, tuve causas en las que me pedían que revisara los cálculos que estaban hechos por peritos y que podía haber errores aritméticos o errores de cálculo efectuados. En otras circunstancias, por ejemplo, ver el impacto de la aplicación retroactiva, que ese caso es un caso que de hecho hasta está publicado, porque está publicado en el SIG, donde se me solicitó que revisara, o sea, que hiciera un ejercicio del efecto que tenía aplicar retroactivamente una modificación a la Ley de Riesgo de Trabajo que es del año 2012 para un evento sucedido con anterioridad y qué implicancias podía tener para el resto del sector, ¿no? Y después otros casos puntuales pues, también tienen que ver en general con calcular el efecto de aplicar indistintamente el RIPTE, o sea, cuando uno calcula en el caso, básicamente son de tipo laborales, ¿no? Claro. Si uno toma el RIPTE o qué pasa en relación al aplicar tasa activa del Banco Nación o eventualmente eso en relación a los precios y presentar las distintas situaciones. Bien. Que se producen frente a ese tipo de ejercicios financieros, ¿no? Sí, básicamente. Bien. Y la solicitud de intervención, ¿qué miembro de la Corte se la formula? No, los miembros de la Corte no. Yo no he tenido interacción con ningún miembro de la Corte en estos años. No, es a través de la Secretaría General. Ha sido en general a través de la Secretaría General. Y eventualmente algún secretario letrado me ha informado, me ha manifestado la problemática y fue a través de ellos. Bien, pero por indicación de la Presidencia de la Corte o de cualquier ministro de la Corte. Ahí ya lo desconozco. Entiendo siempre que, de acuerdo a la normativa, tiene que venir de la Presidencia de la Corte. Bueno, es un tema ultra sensible el que estaba hablando Alperovich y por eso creo que está bien cuando hubo preguntas sobre el final que dijeron, che, ya llevamos 4 horas, vamos a llamarlo para la próxima, porque hay mucha plata en juego, porque la Corte puede determinar un fallo sobre libertad de prensa, que es importantísimo, pero económicamente no mueve nada, pero cuando la Corte, por ejemplo, dice, tiene que dejar de recaudar impuestos nación y los tiene que recaudar, por ejemplo, las provincias de Córdoba o Santa Fe, cuando pasaba en el comienzo de la gestión de Mauricio Macri, bueno, para la nación es un agujero fiscal enorme. Y la verdad lo que corresponde es que vos digas, a ver, hay un cálculo
¿Qué va a pasar con Nación cuando esta plata no está? O cuando la Corte falla sobre casos de jubilación. Siempre empieza un jubilado que dice lo mío está más liquidado, eso va a la Cámara a la Corte y la Corte falla. Y cuando falla para 1 millón de personas y es un montón de plata. Digo, y lo que tiene que hacer Alperovich es calcular cómo es el impacto y el Estado cómo se hace cargo de eso. Bueno, lo que pasa es que dijo que en algunos casos, en la coparticipación, no había habido ninguna consulta. Y también es un montón de plata que se movilizaba. Así que la verdad que es un testimonio muy importante. Sí, se cuestionan muchas cosas, Sí. Cómo se fijó el porcentaje, Claro. ¿no? De ¿Por qué qué? manera, por qué se fijó ese número. Además, la Corte termina dando una cautelar y no fallando sobre la cuestión de fondo. Claro. Bueno, con eso tienen que ver también la numerosa cantidad de testigos que van Sí. a convocar para las próximas reuniones. Acá me había traído A anotado, ver. por ejemplo, Silvina Batakis, que fue Sí. secretaria de las provincias. Toda la gestión Eh, de Alberto Fernández, claro. Sí, letrados del Ministerio de Economía que intervinieron en las audiencias, porque hubo una serie de audiencias, el fiscal general porteño Juan Ignacio Maíquez también, y ministros de Economía de varias provincias, ¿no? Y, como decía Vero más temprano, también Rogelio Frigerio, Claro. pero para después de las PASO. Bueno, ahí estamos, faltan apenas 3 minutos para las 11, estamos en la primera mañana, la pausa y ya seguimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Buen día. Me llamó mucho la atención y lo pongo sobre relieve, son los discursos de los representantes de América, ¿no? Yo creo que el colmo de la actitud de Gran Bretaña la da el hecho de haber estado en la isla haciendo maniobras militares con fuerzas kosovares, ¿no? Me parece que eso es algo que en el continente no hay un país que lo vea con buenos ojos y creo que ayer se expresó con mucha vehemencia esa situación. Tenemos muchas posibilidades en materia energética, pero siempre fue en la Patagonia una asignatura pendiente tener tarifas que de algún modo devuelvan toda esa energía que ofrece la región patagónica para que con tarifas razonablemente accesibles pueda radicarse actividad industrial electrointensiva que pueda procesar recursos en la región. Tal cual. DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis, de lunes a viernes.
Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Uno de los proyectos que hemos presentado aquí en el Congreso de la Nación tiene que ver con la reforma del Código Penal de la Nación, entendiendo la problemática que estamos viviendo en mi ciudad, la ciudad de Rosario, en relación a la inseguridad. Había un proyecto que nos llamó la atención y entonces lo destacamos acá. Entre esos proyectos, este sí se iba a analizar y se va a analizar en la próxima reunión de Desarrollo Humano, que es un proyecto de la diputada Estela Hernández relacionado con los delitos de abuso sexual, lo que comentabas, abuso sexual, secuestro y femicidio ejercidos contra niñas indígenas. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco del Poder Legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar presentando, yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá, porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 5 minutos. Vamos con el señor Federico Sermelo. Cómo no, presentación. Federico, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días. Bueno, a ver, jornada de construcción ciudadana, participación juvenil y voto joven.
A ver, tema importante, Sermelo, porque hay mucho discurso de odio dando vuelta, hay mucho libertario. ¿Qué está pasando con el sector 16-25 años? Cuente, Sermelo, a ver. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es, aprovechando que muchas escuelas vienen a conocer el Congreso, a la clásica visita guiada que tiene el Parlamento desde hace mucho tiempo, estamos aprovechando también a realizar jornadas de construcción ciudadana. Esto lo venimos haciendo hace tiempo, hablando de distintas cuestiones, interpelando un poco a las juventudes sobre lo que vende el sistema educativo, y era particularmente en esta coyuntura que falta poco para el proceso eleccionario. También hablamos de participación juvenil, hablamos de voto joven, digamos, hablamos de la importancia sobre todo que tiene para los chicos que tienen entre 15 y 17 años, que representan el 5,5% del padrón electoral y que el voto es opcional en esa instancia de la vida. Perdóname, entonces, a ver, lo que hacemos un poco es... Pará. Bien. 5.5, ¿cuándo es opcional? ¿A los 15 es opcional o entre 16 y 18 es opcional? Es opcional en realidad desde los 15 porque la ley lo que marca es que se puede votar mientras cumplas 16 años el día de la elección general, o sea el 23 de octubre. Esto quiere decir que si alguien tiene 15 años, hasta el 22 de octubre puede ir a votar. Y hay cuestiones como estas que quizás no se saben. Entonces un poco lo que hacemos es tratar simplemente de brindar lo que dice la ley, que está la opción, porque no es obligación, sino la opción de ir a votar y manifestarse. Está. Y decime una cosa, ¿hablás con chicos de 16? ¿Cómo los ves vos? ¿Qué dicen? Porque, no sé, me parece que a lo mejor es una mala mirada mía, pero no sé si están muy motivados con el tema político, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Hoy, de hecho, vamos a hablar con chicos de una escuela de Maipú que han venido, que están acá en el Salón Blanco. Nos están esperando acá para vamos a tener una jornada, vamos a hablar un poco de lo que ven y de lo que analizan, pero lo hacemos con muchas escuelas esto, y en general sí, los chicos están informados, quizás tienen otro tipo de consumo informático al que tenemos las personas adultas. Se informan a través de las redes, se informan de manera más rápida, van al título, van al tweet, digamos, realizan otro tipo por ahí de consumo informático al que estamos acostumbrados las personas adultas. Y muchas veces las charlas surgen sobre lo que se ve en las redes sociales. Y dicho sea de paso, en las redes sociales hay muchas fake news. Entonces, en general, debatimos mucho sobre ese tipo de temas. Como todo, hay chicos que están más informados, sí, más al tanto de lo que por ahí pasa en la realidad, y hay otros que por ahí no están al tanto de los candidatos, pero sí, digamos, tienen opinión formada sobre algunos temas que les interesan. Sí, y te hago una consulta. La verdad, por lo que uno ve, cuando intentan el abordaje de básicamente TikTok, la verdad que a ninguno uno lo ve cómodo. Los ve forzados porque tienen todos más de 50, porque es una red para chicos. La verdad que no los veo nunca cómodos. Te pregunto, ¿esto cómo lo ven ellos? Bueno, es una buena pregunta, se la vamos a preguntar hoy seguramente, pero sí, en realidad la mayoría no ve con buenos ojos cuando ve que es forzado el hecho de que una persona adulta que por ahí no está acostumbrada a los usos y costumbres del TikTok, de alguna manera realice contenido forzado. También hay que decir que las redes en general se han ido familiarizando. En algún momento Facebook también era para chicos y luego las poblaciones adultas la fueron consumiendo, y no como una cuestión de la política, sino como una cuestión de la familia, una cuestión del entretenimiento, porque en general las redes sociales van saliendo y van proponiendo nuevas cosas. En un momento Instagram también tuvo su novedad por tener una mayor atención a la imagen, y comenzaron los chicos, pero también las personas adultas también tienen la mayoría de Instagram, y con el TikTok va a pasar lo mismo. No significa que tenga que ser patrimonio exclusivo de los chicos, sino que en general los chicos son los primeros que descubren y prueban las aplicaciones que van saliendo, por una cuestión de que hoy tienen dispositivos móviles al alcance de la mano, y muchas veces ellos nos terminan enseñando a nosotros todo lo que se puede hacer en la virtualidad, ¿no? Perfecto, bueno, Federico Sermelo, entonces, encuentro con jóvenes de... ¿qué localidad me dijiste? Maipú. Maipú, perfecto. Bueno, Federico, ¿te queda algo pendiente o no? No, ¿no?
No, simplemente vamos a hacer una jornada de hoy de debate, de participación juvenil, que es lo que venimos haciendo con distintas escuelas de todo el país. Lo hemos hecho con escuelas de distintas provincias, con escuelas de ciudades grandes urbanas, y hoy vamos a tener una experiencia con una localidad más pequeña como es Maipú, porque nos parece que es interesante poder dialogar y encontrar inquietudes con distintas juventudes de todo el país. Federico, perdóname, una pregunta al margen, pero que es una constante. No tiene que ver con el tema puntual de hoy, pero vos has hecho un seguimiento, si querés, a través de los años. El tema consumos problemáticos, ¿vos lo ves en una meseta, lo ves agravado, lo ves en menor medida? ¿Cómo lo ves? Es una cuestión que genera preocupación porque hay muchas veces en las juventudes, sobre todo en las juventudes más, en las adolescencias incluso, una banalización sobre ciertos consumos. Y esa banalización muchas veces hace a frecuentarla, experimentarla y hacerla un hábito por no concebir que puede traer consecuencias graves. Por lo cual, hoy más que nunca es responsabilidad de todos hablar de la prevención, hablar de los efectos que pueden generar las distintas sustancias. De hecho, es una buena pregunta y sirve también para decirlo. La semana que viene, el próximo jueves a las 11 de la mañana, vamos a realizar en el Salón Parodi, junto al diputado Daniel Arroyo, una jornada de salud mental. El diputado Arroyo presentó un proyecto de infancia en situación de duelo, pero vamos a hablar también de esa situación y de situaciones del bullying que ustedes conocen, y también vamos a hablar de consumo problemático, y hemos invitado a distintas áreas del Estado, entre ellas el Cedronar, porque claramente uno lo que ve es una banalización de lo que es el consumo, no lo conciben a veces como un consumo problemático, por lo cual hoy más que nunca hay que volver a hacer campañas, hay que volver a hablar de prevención. Esto también pasa muy parecido a veces con las enfermedades de transmisión ¿qué es la sexual. banalización del consumo? Sí. ¿A qué te referís cuando decís banalización del consumo? ¿Cómo? La banalización del consumo, refiere a que está bien, en que lo podemos hacer, en que es normal, digamos, en que como el otro lo hace, yo también lo hago, es decir, en dejar de hacer campañas y hablar de los efectos negativos que puede tener el consumo problemático. Un consumo que se vuelve diario, que se vuelve crónico, independientemente de la sustancia de la que estemos hablando. Hoy falta hablar más y alertar más a las juventudes sobre ese tema. Por lo menos nosotros creemos que desde el observatorio hace falta impulsar campañas de concientización y hacia el correlato de lo que pasa, por ejemplo, con el HIV, con enfermedad de transmisión sexual, que también desde el observatorio empezamos a trabajar fuerte. Que alguna vez haya hecho campañas del preservativo no significa que duran para siempre. Bueno, con el consumo problemático vemos lo mismo, que tenemos que reforzar los dispositivos de prevención y de asistencia ante esta dificultad, ¿no? Perfecto, Sermelo. Muchísimas gracias, caballero, y hasta cualquier momento. A ustedes, muchas gracias. Bueno, la hora exactamente las 11 de la mañana con 14 minutos. Estamos en la primera mañana. Recordamos que la próxima semana hay otra vez encuentro de la Comisión de Juicio Político. Y me parece que sesión no, esto lo próximo pendiente es en agosto, para alquileres me parece, ¿no? No hay nada. Sí, el 23 antes. de agosto, que es la fecha que se han fijado los bloques de la oposición. Vamos a ver cómo avanzan esas negociaciones. Y bueno, después ya pensando en los meses, ya entramos ya en la fase también de la previa del presupuesto, ¿no? Sí. Ese es un tema porque... El anticipo no se mandó. Se tenía que mandar ahora en estos meses, sí. Me parece que, ¿sabés que están esperando ver cómo resuelven? Me parece, ¿eh? Lo del FMI. Exactamente. Sí, y además es un tema porque lo va a mandar este gobierno, no se sabe si en diciembre asumirá otro gobierno y quedará y con otro el asume presupuesto. Seguro. Otro asume seguro. Bueno, sí, otro asume seguro, pero si va a ser la por continuidad... Lo menos, coincido. Pero estamos un poco acostumbrados, porque recuerden que Guzmán presentó el avance y después vino Massa con otra idea totalmente distinta en el mismo gobierno, así que... Sí, pero me parece que acá están viendo qué es lo que pasa con el fondo, me parece, ¿no? Que el gobierno dice que hace una semana está diciendo que puede haber anuncios, todavía no han llegado, pero esto tiene que entrar el 1 de septiembre, ¿no? El 15. El 15. Pero no falta tanto, si no, te pones a ver...
no falta tanto. Sí, pero como dicen ustedes ya, bueno, y además es antes de la elección, antes del 23 de octubre, efectivamente. Pero bueno. Justo queda en el medio de la PASO y de la general. Sí, sí. Me acuerdo, por ejemplo, cuando fue el cambio entre Macri y Alberto. Macri había mandado un presupuesto, después Alberto nunca mandó un nuevo presupuesto, terminó prorrogando el que había mandado Macri. Bueno, después eso genera un montón de situaciones donde tiene que haber reasignaciones presupuestarias. Es todo un tema ese. Sí. ¿Cómo era el diputado Lipovetsky, ¿no? El diputado que había trabajado para la ley de alquileres. Digo, porque ayer está bien, ella dijo que el tema no funcionó, hizo un reconocimiento, puede fallar, pero era el principal impulsor de la derogación, era Lipovetsky ayer, lo estuve viendo. ¿De la derogación? De la derogación, totalmente. Hace rato, sí, por eso te digo. No lo había visto eso. No, está pujando mucho por la derogación. Pero nada, son esos temas, yo me acordé porque ustedes hablaban de la transición entre Alberto y Mauricio Macri, y uno recuerda que esa ley fue parida en esa transición, ¿no? Empezó el debate con Mauricio presidente y terminó con Alberto. Pero bueno, nada, habrá que ver qué es lo que pasa, pero... sí, acá estaba leyendo... Es un desafío muy interesante el que tiene la oposición. Ahora, porque vamos a estar en plena campaña electoral. Si logra la derogación es un ruido. Ahora el mismo que la impulse después quiere derogarla. Claro, tremendo. Ahora estaba viendo, estaba leyendo el tuit, no lo había visto yo. Dice que es lamentable que no hayan tratado la ley de alquileres. En su momento fue logrado con el consenso de todos los espacios. No funcionó, dice Lipovetsky, y por eso planteamos la derogación. Pero al oficialismo solo le importa la campaña, no la gente. Y bueno, un montón de respuestas al diputado Lipovetsky. Sí. Bueno, que hoy es diputado bonaerense. Claro. Exactamente. Ocupa una banca en la legislatura. En la bueno, está Di Giacomo. Bueno, yo voy donde me dice nuestra señora productora, el diputado es el titular de Provincias Unidas. Di Giacomo decía lo siguiente, a ver. Ahí está el diputado Di Giacomo. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo le va? Bueno, bien, buen día. ¿Dónde está? ¿En Viedma? ¿En Bariloche? ¿Dónde está? Estoy en General Roca. Mañana tenemos una importante jornada por las cooperativas que acá festejan, digamos, en Río Negro el movimiento cooperativo es muy, muy importante, así que mañana tenemos actividad muy importante. Después el domingo estaremos yendo para lo que se llama el Valle Medio, donde está el aniversario de Chuelechuel, el 9 de julio. Y finalmente el lunes estaremos en San Antonio y Las Rutas, porque también es el aniversario. Y bueno, estamos recorriendo toda la provincia en función justamente de los tiempos de campaña que ya hemos comenzado, sin dejar de lado la actividad del Congreso, porque yo llamé a su vez a una reunión para el próximo miércoles de la Comisión de Discapacidad, así que vamos a estar ya el martes después viajando para Buenos Aires. Estamos. Bueno, diputado, una pregunta de coyuntura, porque en la sesión del miércoles la oposición logró fijar fecha para el 23 de agosto para tratar el tema alquileres. Dígame, ¿la opción es, hay algún camino intermedio? Parecería que no, o la opción es que el 23 se vote por la derogación de la actual. Y en ese sentido le preguntaría cuál es su posición sobre el tema. No, la idea nuestra, y creo que la idea de la mayoría, es que el próximo 23 podamos debatir acerca de los proyectos que tienen dictamen, no derogar. Derogar fue una maniobra intempestiva, inconsulta, individual, o por lo menos del sector bullrichista, vamos a decir, que llevó adelante el diputado que la representa, digamos, a este sector y al macrismo en la Cámara, Lombardi, que creo que no tenía consulta ni con su propio bloque. Entonces, de repente, sin que esto haya sido tratado, sin que esto se haya conversado, aparecer con una propuesta de derogación que deja todo en blanco, apareció más que nada como una maniobra de tipo electoralista, que creo que no tuvo lugar. Lo que sí dio lugar a abrir una moción de orden que hubo en un primer momento y un pedido que hicimos después, la mayoría, casi toda la oposición, solicitando que para el mes de agosto, después de la PASO, se trate el tema de la ley de alquileres. ¿Qué vamos a tratar?
y tendríamos que tratar los dos proyectos y la posibilidad inclusive de consensuar esos dos proyectos, poder sacar uno solo, pero vamos a tener que tratar un proyecto. Tampoco podemos dejar esto en un vacío. Claro. Digamos, la situación actual es más... No, me quedo más tranquilo. Yo la verdad había malinterpretado que se quería votar la derogación y dejar esto sin ley. Por eso, bueno, me sirve la aclaración. Está. Así es, no, de ninguna manera. Yo creo que hay que buscar una ley que, por otra parte, como también se ha reafirmado más de una vez, no es que vaya a solucionar el problema de los alquileres. No. Lo que tenemos que tratar con una ley es que no lo empeore, ¿no es cierto? Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Yo le quiero preguntar... Buen día, Carolina. ¿Qué tal? Bueno, entonces se van a tratar las OD, o sea, los dictámenes. Lo que yo le quiero preguntar es, ¿qué tan cerca están ustedes de acercar posiciones y de votar conjuntamente con Juntos por el Cambio? No, nosotros al proyecto que discutimos en su momento, al cual, para nombrar alguna de las partes, te diría que le habíamos puesto esto de volver a los contratos cada 2 años y que se permitan los aumentos cada 6 meses. Esto es lo que habíamos consensuado. Sí. Después apareció también, no casualmente, el sector bullrichista que defiende únicamente a las inmobiliarias, apareció la Spina pidiendo 3 meses, aumento cada 3 meses. Nos parecía que tampoco podíamos dejar esto librado así, ni el socialismo ni nosotros estuvimos de acuerdo con esta modificación. Sí pensamos que se pueden conjugar, digamos, en un proyecto intermedio, parte de lo que propone el oficialismo, en el dictamen del oficialismo, y parte de lo que proponemos de la oposición. Esperemos que haya voluntad de debatir esto y no que de nuevo entremos en el tema de a ver si el quórum se da o no se da. Nosotros en eso también hemos sido coherentes y lo voy a reafirmar una vez más. Nosotros vamos a todas las sesiones que se llamen, a perder o a ganar, pero vamos, porque creemos que es una vergüenza que con la excusa de que estamos en campaña, cuando hoy tenemos cantidad de vuelos que nos permiten ir en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas a lo sumo, desde nuestros lugares al Congreso, digamos que no se puede andar haciendo sesiones porque estamos en una época de campaña. Me parece que vivimos más en la época de las carretas, por suerte, ¿no? Diputado, hay varios temas, pero se votó también el miércoles la jerarquización de los trabajos de cuidado, ¿no? La pregunta es, ¿qué profesional o qué trabajador se va a preparar con qué elementos para el trabajo de cuidado? Porque lo que hablábamos acá es que cuando hay alguien cuidando a una persona, a veces esa persona tiene solo problemas de que es demasiado grande, a veces tiene problemas de discapacidades motrices o discapacidades visuales, son distintos tipos. Y la pregunta es, ¿a quién se prepara, ¿no? ¿Y cómo va a ser esa formación? Lo que nosotros promulgamos, le dimos media sanción, vamos a decir, en realidad es lo correcto decirlo así, es a la regularización de la actividad de los acompañantes terapéuticos. Exactamente. Tenemos pendientes, digamos, otro tipo de tratamientos que también están propuestos en proyectos, como por ejemplo el de los cuidadores. Son distintas jerarquías, o sea, todos se encuentran dentro de un equipo de salud. Claro. El acompañante terapéutico es un profesional, porque hay que decirlo, es un profesional. Todavía podemos decir que es un técnico, porque los que lo forman son tecnicaturas. Vamos camino a que las universidades nacionales generen licenciaturas en acompañamiento terapéutico, porque verdaderamente con los aportes en los últimos años de las teorías comportamentales, cognitivas, las teorías sistémicas familiares, las teorías existencialistas, se ha podido hacer un corpus de ideas que permite a mucha gente formarse para algo tan importante como es acompañar la cotidianeidad de una persona con problemas. Esta persona puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un anciano. Esta persona puede ser alguien con problemas psíquicos leves a severos, o esta persona puede ser alguien que tiene una problemática de tipo motriz, o puede tener una enfermedad data o una enfermedad terminal. O sea, como cuando empezamos a ver el lugar, el espacio que puede ocupar el acompañante terapéutico dentro del equipo de salud, vemos que es muy importante, que puede actuar además cuando se está en internación o en hospital de día o también en domicilio. Entonces, la formación, lamentablemente durante mucho tiempo corría por parte de institutos privados, muchos de ellos yo siempre los señalo como muy truchos, porque lo que hacen, en especial para la gente humilde que no puede pagar una cuota importante,
le dan ciertos títulos que después no te sirven para nada, porque no están ni siquiera reconocidos oficialmente, y la gente con tal de tener un título va y paga, ¿no es cierto? Ahora, que esto se haga seriamente, que esto se haga con práctica, con una cantidad de regulación de horarios necesarios de práctica para poder el título. Y perdóneme, diputado, perdóneme, lo más grave, siempre está mal lo trucho, pero si te dan encima un título trucho o habilitante para alguna tarea como auxiliar de la salud, es doblemente preocupante, ¿no? Porque si forma mal un periodista, va y pase, pero si no te enseñan a colocar en una inyección, estamos en un problema más grave, ¿no? Pero además es frustrante, porque después cuando esas personas vienen y se presentan en las instituciones de salud o frente a los médicos, yo por ejemplo durante mis años que trabajaba como terapeuta tenía equipos de trabajo, y en estos equipos por ahí venían y decían, no, pero yo hice este curso que me habilita para... Y bueno, no, realmente no tenía que ver con lo que en todo caso es la formación necesaria, que tiene que tener, por supuesto, un secundario completo, que tiene que tener toda una cantidad de horas teóricas y de horas prácticas para poder ser reconocido como tal. Creo que es un paso adelante importante, esto va a permitir ponerlo tiene que estar dentro del PMO, de las prestaciones básicas de salud, tiene que ser reconocido por las obras sociales y las prepagas, así que ha sido realmente muy bueno esto de la regularización de los acompañantes terapéuticos. Tenemos pendiente un proyecto que creo que es de Daniel Goyán, que tiene que ver con los cuidadores, que también es interesante, es otra categoría, no es un acompañante terapéutico, sino un cuidador también con determinadas características, ¿no? Diputado, la pregunta es esta, en su condición de jefe de bloque, en su condición de una provincia que tiene una gestión justamente provincialista, ¿usted qué cree que viene? A ver, ¿usted cree que la disputa ahora en agosto es entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria o entre modelos que dicen, che, busquemos consenso? Hoy hablábamos con la diputada Tabela, dice, no sé si 70, 80%, pero chocar no sirve. Y me parece que usted está cerca de eso. Y otros que te dicen, no, la cuestión es conflicto, hay que apuntar un rumbo y pegarle para adelante. Y lo que se cruce, pasarlo por encima. ¿Usted cree que esa va a ser la discusión o no? A ver, los populismos, sean estos de derecha o de izquierda, son los que propugnan que siempre hay que instalar un enemigo, entonces el enemigo es el otro y hay que combatir contra el otro. Quienes pensamos en teorías democráticas de consenso, creemos que nuestro país en esta próxima elección, y de acuerdo a lo que dicen todas las encuestas, nadie va a sacar el 60% de los votos, nadie va a sacar seguramente el 50% y probablemente nadie va a sacar el 40%, por lo menos lo que se visualiza hoy. Entonces, nadie con un 30 y pico o con un 20 y pico puede ser gobierno con todo el poder. Lo que hay que buscar es el consenso con el resto. Y creo que, así como hemos pasado de ser un país con partidos políticos a ser un país con coaliciones políticas, ahora debemos pasar a la etapa del gobierno de coalición. El gobierno de coalición, que tanto nos enseñan los europeos en este sentido, es un gobierno en el cual, de acuerdo a las fuerzas parlamentarias que tiene cada uno, una vez que se produjo la votación y que se dice quién va a estar en el Ejecutivo, empieza a negociar para trabajar coaligadamente de manera de asegurarse un 60 o un 70% de los votos, una mayoría en los congresos. Porque si no pasa como en la actualidad, donde triunfan, aunque sean menores cuantitativamente, triunfan los obstruccionistas por sobre los moderados, que son los que en todo caso queremos negociar distintas situaciones y poder gobernar dándole la oportunidad a quien resultó elegido mayoritariamente, pero respetando también el poder de los que tienen que tener las minorías, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda. Hola, Vero. ¿Cómo te va? Quería consultarle el tema del GNL y de la Comisión de Energía que empezó a debatirlo. Bueno, ¿qué evaluación o qué resumen puedo hacer de lo expuesto por el titular de YPF, Pablo González? Y resaltar un poco cuál es la importancia y qué le gustaría escuchar o seguir exponiendo en la comisión respecto a este proyecto de ley. A ver, el equipo que llevó YPF, digamos con González al frente, pero con todo un equipo completo, con Giuliano, que también es el CEO, y con otros miembros más de ese equipo, realmente nos mostró y nos dio, digamos, una demostración
primero de jerarquía, de calidad en su trabajo, en su conocimiento técnico, en claridad en las cosas que tienen, digamos, por abordar. Esto es muy importante. Creo yo que nos hubiera gustado, como decíamos, que también estuviesen la Secretaría de Energía, tanto de la Nación como de las distintas provincias, para poder, digamos, también desde la presencia del Estado. Yo a YPF la considero también como parte del Estado, porque es una empresa que mayoritariamente pública, ¿no? Así que la verdad que la reunión fue muy satisfactoria en muchos sentidos, se pudieron aclarar muchos términos, se pudo debatir sobre temáticas controversiales inclusive, y nosotros aprovechamos también la oportunidad para pedir, y así fue el compromiso del presidente de la comisión, el diputado Higón, que se trate en la próxima reunión el tema del hidrógeno verde, porque así como tenemos que avanzar con las energías convencionales, y en esto nuestra provincia tiene mucho que hacer y que decir, porque tenemos posibilidades de ser la salida a través de nuestros puertos tanto del petróleo como del gas, pero también queremos que se pueda resolver una ley que proteja en el mismo sentido las enormes inversiones en materia de hidrógeno, en energías alternativas, para poder tener finalmente también la empresa que se pueda dedicar a este tipo de energía, que en esta etapa transicional es muy importante empezar a desarrollar mientras tenemos la posibilidad de hacerlo, y no cuando el mundo ya avance y nos acordemos tarde que teníamos que hacerlo. Así que me parece que la explotación y la posibilidad de venta del gas, este es el momento. No podemos esperar 20 años más, porque dentro de 20 años probablemente no tengamos la demanda que estamos teniendo hoy. Y esto con las energías renovables y actuar de esta manera en su conjunto, me da la impresión que es la salida que tiene nuestro país para superar esta crisis que desde hace años cíclicamente nos viene rebotando y trayendo tantos problemas, ¿no? Diputado, yo tengo una última pregunta, Pregunte. al menos de mi parte, porque bueno, como usted dijo, el día miércoles, si no me equivoco, sí, el miércoles se reúne la Comisión de Discapacidad que usted preside, para que nos cuente un poco acerca de los proyectos que se van a tratar ese día. Bueno, tenemos un corpus ya de proyectos que fueron trabajados por los asesores, que están prácticamente trabajando semanalmente, así que una vez que esto lo podamos consensuar y compartir con el resto de los diputados, veremos, porque ya tenemos dictámenes con una gran cantidad de temas, algunos inclusive polémicos, ¿no? Es decir, el tema que estuvimos tratando, que tenía que ver con la transformación del Certificado Único de Discapacidad, CUD, en CUDA. Tenemos muchas organizaciones que vienen a apoyarlo, así como también tenemos notificación de muchas organizaciones que no están de acuerdo. Perdón, me perdí ahí. ¿El CUDA qué sería la diferencia? A ver, el cambio de denominación tiene que ver con que en vez de ser certificado único de discapacidad, pase a ser un certificado único de acceso a apoyos. Ajá. ¿Qué significa eso? La persona no la caracterizamos partiendo de su discapacidad, sino que lo que marca el certificado es que el que tiene ese certificado tiene derecho al acceso a determinado tipo de apoyos que son los que le brinda la ley. Uno podría decir, es una cuestión semántica. En parte sí, pero en parte también tiene que ver con una cuestión de tipo proactiva. Y nosotros lo que hemos tomado como política de la comisión es que escuchamos a la mayoría de las organizaciones y tratamos de que se llegue a algún tipo de acuerdo. De última, por supuesto, la decisión la vamos a terminar tomando los diputados, pero tratamos de ver también ese consenso con la sociedad, porque organizaciones que hacen un trabajo tan intenso en favor de la discapacidad, que además le cubren al Estado todas las falencias que tiene, me parece que ameritan que las escuchemos y podamos ver cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar, ¿no? Diputado, es imposible ahora imaginar algún escenario parlamentario para el año que viene, porque faltan las PASO, faltan las elecciones, pero a priori uno tiene que imaginar que va a haber un bloque libertario más consistente, y le pregunto, lo que es hoy Provincias Unidas, cuando los liderazgos nacionales del radicalismo y el peronismo se van desinflando, ¿uno puede imaginar un Provincias Unidas más grande? Hoy están rionegrinos, están los misioneros, pero qué sé yo, en Córdoba casi dicen que no son peronistas, que son cordobesistas, ¿no? Y hay cada vez más modelos provincialistas. ¿Es una posibilidad que se agrande Provincias Unidas? Esto es lo que está pasando en San Luis, es lo que está pasando en San Juan, hay que mirarlo atentamente, es lo que está pasando en Salta. Son partidos que si bien adhieren a algunos
conglomerados nacionales tienen cada vez características provinciales más fuertes. Nuestra tarea es justamente convencer de que en la medida que reforcemos los bloques federales, seguramente vamos a tener posibilidad de debatir con un poco más de equidad con respecto a los bloques mayoritarios que hoy están absolutamente dominados por autoridades que son a lo sumo del Gran Buenos Aires, son de Capital Federal y del área metropolitana. Entonces ellos actúan en función justamente de esa representación. Nosotros como bloques federales tenemos que tratar de cambiar la situación. Con respecto a la conformación de la próxima Cámara, uno no puede hacer predicciones con, digamos, no somos astrólogos, pero claro, sí podría decir que es muy probable que la Cámara también esté bastante pareja. Por eso digo que si hay voluntad de diálogo entre los distintos sectores y hay voluntad de armar una especie de gobierno de coalición, vamos a poder producir mucho más en estos enfrentamientos y estas peleas permanentes, ¿no? Estamos. Bueno, el diputado Luis Di Giacomo, Juntos Somos Río Negro. Diputado, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Hasta luego, a disposición de ustedes. Igualmente, bueno. Muy interesante esto que plantea Di Giacomo, ¿no? Sobre lo que es el incremento de estos modelos provinciales. Habrá que ver hasta dónde llegan. Y además, estaba viendo que es una característica, no sé qué grado, si es universal o no, pero esto de que han perdido peso específico los partidos tradicionales, básicamente el peronismo y el radicalismo, digo, yo, que es lo que más miro, no se da en Estados Unidos, donde republicanos y demócratas siguen siendo absolutamente mayoritarios, no hay fenómenos provincialistas, y lo mismo pasa en España, donde puede crecer Vox a la derecha del PP, pero está el socialismo, está el PP y está Vox. Acá la verdad, puede haber algún modelo en Brasil, me parece, pero esto de que pierdan peso específico la UCR y el peronismo y que crezcan estos liderazgos, porque yo coincidía, yo no se lo nombraba porque digo, no sé cómo están en el vínculo, pero él tiene razón, en Río Negro, Misiones, no lo mencionó a Neuquén por sus viejas adversidades, pero mencionó Salta, es cierto, ¿de quién es Sáenz? Y San Juan, Pato. Y San Juan, efectivamente, porque pertenece a Juntos por el Cambio, pero tiene un origen peronista. Y San Luis. Exactamente, exactamente, ¿no? Y además lo que pasa es que esto es consecuencia de que son victorias amasadas en las provincias, pero que además hace rato que no hay jefaturas nacionales, ¿no? Gerardo Morales es el presidente del radicalismo, pero enseguida le apareció Cornejo a decirle: Mendoza, somos el grupo Malbec. Y Cristina sí es una jefa en retirada. Es una jefa en retirada, claro. No hubo, nuevos. Pero por supuesto, digo, jefes. Si vos querés traspasarle algo de tu liderazgo, un poco ahí forzado, ingresó Máximo Kirchner en provincia. Sí. Pero no, ni intentes visitar otra provincia, efectivamente. Sí, totalmente. Efectivamente. Pero bueno, es un modelo raro porque vas a tener más libertarios vas a tener seguro. En el Congreso, claro, vas a tener más. Algo va a meter, sí, Milei va a meter. Pero ni siquiera un Milei llega a tener ese mote de jefe nacional. No, fíjate cómo actúan los candidatos a... Pero no, lo que voy es que vas a tener un Congreso, Vero, con mucho islote, el islote libertario, el islote de los provinciales. Y después, ¿cómo se va a transmitir? Yo creo que los provinciales que están conjuntos por el cambio, seguramente, o es lo que se ve ya actualmente, se van a unir a Juntos por el Cambio, pero conservando su identidad como bloques provinciales. Poggi, por ejemplo, es un caso, él tiene como va a Avanzar San Luis, es el sello de él, Orrego, Producción y Trabajo, son como sellos provinciales que están conjuntos por el cambio, pero conservan su identidad. Esa es la mecánica que se viene dando hasta ahora. Sí. Y además van a tener una mirada también depende de quién sea el oficialismo de turno. Sí, claro. Y digo, a ver, priorizan el interés de la provincia y si vos tenés que ceder en alguna cuestión con la nación. Son siempre oficialistas. Exactamente, Benay. No querés romper con el hilo umbilical. Y la pasás muy mal si tenés una provincia endeudada sobre todo. Y después, pero yo creo que va a haber, ¿me entendés? Creo que va a haber mucha, además, por ejemplo, ni hablar de la convivencia, qué sé yo, imagínate que gana Massa. ¿Y cómo va a ser la convivencia de Massa con los diputados de Grabois? Qué sé yo, a lo mejor se alinean, pero a lo mejor no. Y, y digo, y después esto, que yo insisto,
Me parece que son diferencias muy grandes dentro de Juntos por el Cambio entre los radicales de evolución y lo que es... ¿Los radicales tradicionales? No, más yo creo que más entre ellos... Exactamente. En modelos económicos, Lustó siempre habla de que hay que ser muy gradualista, nunca habla de chocar. Fíjate lo que decía recién Daña Tabela, apuntando contra el primer candidato a legislador. Digo, yo no sé si pueden convivir tranquilos. No, del radicalismo tradicional me parece que se acomodan un poco más, no los veo tan diferenciados. Pero me parece que eso, no sé cómo será, pero... Creo que va a haber más variedad de representación. ¿Cómo se moviliza el radicalismo tradicional sin una figura tan combativa generalmente como Mario Negri, no? Y sí, claro. No sé si combativo, pero por lo menos era de consenso. Salvo entre ellos, salvo con De Loredo. Bueno, pero siempre más alineado a la postura del PRO. Totalmente. Diferente a la evolución claro. en muchas cuestiones. Sí. Pero bueno, habrá que ver quién queda porque se va una figura muy importante de la Cámara. Y, viste, lo que pasa que es como dicen ustedes, ¿no? Esto va a ser clave, el tema de quién gana la interna de Juntos por el Cambio. Eso va y después todo lo que va a pasar a partir del primero al 23 de octubre y la segunda vuelta. Ayer estaban haciendo... ¿Vos ya lo das por hecho? ¿Que va a haber segunda vuelta? No, yo no, pero no hay un solo conductor que te diga que alguien, ninguna de las fórmulas le saca 10 puntos. No, porque hay que recordar que si vos sacás 40, el otro tiene que sacar 29.9. Y si vos sacás 45, el otro puede sacar 43. Exacto. Pero yo no veo a nadie, ninguna encuesta te dice que algún candidato tiene 45. Pueden ser que sumados algunos están cerca. Sumados en algún lado están cerca. Pero no está claro tampoco que Bullrich contenga todo el voto de Larreta o que Larreta contenga todo el voto de Bullrich. ¿Viste? No. Y del lado del oficialismo, lo mismo. Claro. ¿Qué va a pasar con los votos de Grabois? Algunos me dan 2 puntos, otros le di 8 puntos para Grabois. Claro, esos votos, ¿a dónde van? ¿Se van con Massa? Que la verdad que Grabois están casi en las antípodas de Massa. Yo creo que sí. ¿Vos decís que sí? Y imagínate que hay una segunda vuelta de Massa contra Bullrich. Sí. Bueno, guarda la cuestión que ayer me dijo. Ayer el consultor que estuvo hablando conmigo me mostraba, él se ponía los escenarios de segunda vuelta, ¿no? Patricia Bullrich contra, por ejemplo, Massa, o Larreta contra Massa, o Patricia Bullrich contra Milei. Bueno, y en todos los casos había 17-18% de abstención. Gente que dice, ¿ves? No estoy de acuerdo con ninguno de los dos. ¿Sería voto blanco? ¿Voto en blanco? No, voto en blanco es dejar el sobre sin boleta. Sí. El no ir es abstención. No ir directamente. Claro. Está. Que termina favoreciendo al que gana. Claro. Siempre el que gana, claro. Como el voto en blanco. Claro, pero me parece que es más abstención, porque es, viste, la actitud que hay gente que toma en la PASO, que dice, mira, no me van a cambiar la vida, no voy, viste. Yo creo que después es más Boca River, ¿viste? Es como la gente que no le gusta el fútbol. Bueno, cuando Argentina llega a la final de la Copa del Mundo, sabe que contra Francia, y sabe que juega Messi, y sabe que juega Mbappé. Acá me parece que ahora podés estar más distanciado, pero si tenés una segunda vuelta, creo que es el 5 de noviembre la segunda vuelta, me parece. No recuerdo. Sí, es en noviembre. Digo, ahí me parece que te levantás y vas y decís, elijo en todo caso al que menos me disgusta. Claro. Pero eso hace años que se viene vote. ¿Cuántas veces? Y bueno, qué sé años. Yo era chica que vengo escuchando. Pero elijo al menos peor. Sí, pero a ver, digo, pero por ejemplo, mirá que ahí hubo segunda vuelta, hubo que yo recuerde, nada más que Scioli contra Macri. Sí. Pero después Alberto ganó en primera vuelta, Cristina ganó en primera vuelta, De la Rúa ganó en primera vuelta. Y iba a haber una segunda vuelta si Menem no se bajaba. Claro, exactamente. Ni lo mencioné a Kirchner porque Kirchner sacó el 23% de los votos. Sí. Pero bueno, faltan apenas 15 minutos. Para las 12 me dicen que en un rato viene el señor Gonzalo Solabarrieta. Y mientras tanto, digo esto, la verdad que además hay que estar atentos porque uno coincide en la mirada del ministro de Economía y el candidato. Hay que ver lo que va pasando con la economía en estos tiempos. Donde parece que la cuestión viene un poquito mejor en materia de inflación. Algunos prendían velas y dicen que podíamos estar debajo del 7.
que podría ser un buen dato, pero también lo que aparecen son los primeros elementos sobre que la economía que venía creciendo, bueno, puede empezar a detenerse. Así que son cuestiones, una elección muy pareja, muy pareja. A 7 de julio tenemos el dólar blue a 491 pesos. Viste, comprá, Benaín. Está para comprar, dale, ¿no? Comprá, Benaín, dale. El que subió un montón fue el oficial, el de Nación, 272 pesos. ¿Sabés qué pasa? Subió, pero ese sí que fue abismal. Dato de hoy, lo que pasa es que el Fondo Monetario te está diciendo subí el dólar oficial, porque no puede ser tan diferente, tan grande la brecha. La brecha con el blue. Exactamente. El problema es que cuando vos subís el oficial te suben los precios. Este te va a interesar a vos porque... Entonces, ¿ves por qué es difícil? En tu viaje hacia el exterior, Pato, sí. El turista, 544 pesos. Bueno, pero... Pero vos te vas al exterior, tenés... Lo que vos dijiste es el problema. Te están pidiendo, dicen algunos, el fondo te pide un dólar muy alto, un oficial muy alto. Por eso el gobierno está haciendo ese equilibrio. Te lo subo un poquito para achicar la brecha y decirle que sea el fondo, pero en la misma medida se me puede escapar la inflación. Por eso los que dicen que el acuerdo es inflacionario. Los precios, claro. Los que dicen que el acuerdo es inflacionario. Sí. El MEP, que muchos están manejando por el MEP, que es como un promedio del blue y del oficial, 489 casi. Y el riesgo país, que también es otro 2.053 puntos. Sí. Bueno, así que ahí estamos. Hay que ver ¿no? esto, porque sí. Uno espera, o al menos la experiencia durante el gobierno de Cambiemos era que las corridas se daban, llegaba la PASO en agosto y ahí tenías una corrida. Lo que pasa venían acá, las generales, pumba. No, pero acá ¿sabés qué sucede? Acá te digo una cosa, lo que te dicen todos, los amigos y los no amigos del gobierno, es que va a haber un acuerdo, que lo vamos a parir, pero que va a haber un acuerdo con el fondo, que nos van a dejar llegar, habrá que ver si son 4.000, 5 millones, pero vamos a llegar. Y lo otro, lo que te dicen todos, es que razonablemente los mercados, esto es el capitalismo más puro y más duro, está, no sé si celebrando, pero está tranquilo, porque no tenés opciones antimercado. Para ellos, Cristina era el demonio, entonces cuando Cristina y Alberto ganaron, hace 4 años, para ellos era la peor noticia del mundo. Ahora, lo que ven ellos, razonablemente, es que vos tenés 3 candidatos competitivos, que son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Sergio Tomás Massa. Y según los mercados, ninguno de ellos va a hacer cuestiones contrarias al mercado, son todos pro mercado. No esperan medidas, que son medidas que me parece están en la cabeza de ellos, esto de que alguien podía estatizar el mercado de capitales, en su momento en el 2019, siempre exageran los temores. Ahora los candidatos que le están ofreciendo a ellos garantías sobre las cuales están imaginando una Argentina 2023, 2027 dentro de los cánones más ortodoxos del capitalismo. He dicho. No, Firma Pato No, que es cierto, la verdad, es cierto, hay un corrimiento, no hay espacio para otra cosa. No hay espacio para hacer otra cosa, pero obviamente para el mercado era mucho más seductor una candidatura como la de Massa que la candidatura de Guado de Pedro, que para ellos era una enorme incógnita. No era que le tenían miedo per se, pero no sabían para dónde iba a ir. La verdad, uno no conocía definiciones económicas de Guado de Pedro, conocía gestos. Estuvo con la Unión Industrial, estuvo con el Grupo Clarín, pero más allá de eso uno no sabía. Era sido ministro del Interior, había pasado por la Cámara de Diputados, entonces lo que había era incertidumbre, expectativa, que sea Massa y Massa un candidato de unidad, para ellos es como mucho más tranquilizador. Bueno, faltan apenas 11 minutos para el mediodía, nos tenemos que ir en un ratito. Recordamos, por favor, le pido, Caro Ramos, lo que pasa la semana que viene básicamente pasa en juicio político, no hay otro tema. No, sí. Hay 2 comisiones más. Claro, el día martes tenemos juicio político, pero también hay otra comisión que es la de energía, de la que hablaba Vero antes, a las 15 del día martes. Van a recibir a la secretaria del área, a Flavia Rollón. Sí. Justo lo pedía Digiacom, así que sus deseos se han cumplido. Rollón va a estar presente el día martes. Y el miércoles también la comisión que preside Digia, como la de discapacidad, con varios temas en agenda.
Perfecto, bueno, en un ratito entonces, ¿viene o no viene el compañero? Porque estamos esperando a un informe que tenía que ver con uno de los proyectos de los legisladores, pero bueno, estábamos aquí aguardando hasta ahora en vano. Y lo otro, estamos preparando un tape también, me dicen, ¿no? Que vamos a ir enseguida con algún resumen de lo que pasó en la sesión del miércoles, recordamos. Y mientras tanto, vamos a hablar de créditos UBA. Bueno, vamos a estar con los créditos UBA que, recordamos, se terminó resolviendo esta cuestión después de un trabajo de consenso en la comisión entre el proyecto de Julio Cobos y lo que fueron acordando con diputados y diputadas del Frente Renovador también y con el propio Carlos Heller Ramos. Bueno, vamos a repasar puntualmente cómo fue la votación del proyecto vinculado a los créditos UBA, que fue a la noche tarde y dejó mucha tela para cortar porque fue una votación muy atomizada. Digo, el Frente de Todos alineado detrás del dictamen de mayoría, pero en Juntos por el Cambio hubo mucha dispersión en cuanto a los votos. Hubo votos a favor, hubo votos en contra y hubo abstenciones. Bueno, este proyecto que lo consensuaron Julio Cobos y Carlos Heller se aprobó con 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. Hubo muchos ausentes también, Pato, 64 ausentes. Entiendo que... Vos contabas que era como muy interesante lo que había pasado con el radicalismo y con Evolución. Claro, ahora ¿no? vamos a ver el detalle, sí. Pero también la cantidad de ausentes es importante. Es cierto que fue muy tarde el horario de la votación, casi 12 de la noche, pero bueno, algunos ausentes de relevancia, por ejemplo, Graciela Camaño no estuvo, Diego Santilli tampoco estuvo. Que habían estado al principio de la sesión. Claro, varios, exactamente. Claro. Y esto, recordemos, pasó al Senado para su sanción definitiva. Ahora sí vamos a ver el detalle, Vero. Perdón, es interesante lo que dice Caro porque ya fue una sesión con bastantes ausentes en su totalidad, pero lo que marca ella es que además en el momento de la votación muchos de los que habían estado, bueno, decidieron por alguna que otra razón decir, bueno, yo mejor ni aparezco en el recinto, ¿no? Sí. Siempre hay alguien... Exacto. Bueno, vamos a ver primero quiénes acompañaron, es decir, quiénes votaron a favor del proyecto. Bueno, todos los diputados del Frente de Todos presentes acompañaron. De la UCR, Pato, solamente 18. Algunos, porque no traje los 18 porque si no iban a ser las placas eternas, pero algunos fueron, obviamente, Julio Cobos, pero también Mario Negri, Fernando Carvajal, Lisandro Nieri, Marcos Carazo fueron algunos de los 18 que votaron a favor. Nieri igual fue crítico con algunos puntos, pero acompañó. Digo, ahí todos los mendocinos se encolumnaron porque en Mendoza hubo varios fallos judiciales referentes al tema. El PRO solamente 2, Pato. Justamente los 2 mendocinos, Omar de Marchi y Álvaro Martínez, votaron a favor. También votaron los 2 sanjuaninos, el recientemente electo gobernador Marcelo Rego y la electa intendenta Susana Laciar. Una foto muy regional, porque eso es Cuyo. Debe tener que ver, yo no tengo el dato, con el otorgamiento de los créditos. Mayoritariamente han caído en Cuyo, porque si no, no puede ser tanto interés de Julio Cobos, de Marchi y de Orrego. Por eso, no, bueno, y la justicia... Ahí se judicializó. Claro, se judicializó y la justicia... Más fuerte el grupo. Totalmente. Y bueno, también votaron a favor Margarita Stolbizer y Domingo Amaya. Vamos rápido porque nos urge el tiempo. A la próxima placa. También acompañaron de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, los 4 diputados del Frente de Izquierda que habían sido muy críticos del proyecto, pero al final acompañaron, y el diputado Zapata de la provincia de Salta. Vamos a ver quiénes votaron en contra del proyecto. De la UCR, 3 diputados, Karina Banfi, Fabio Quetlas y Roxana Reyes, y la mayoría del PRO. Acá tenés, Pato, 20 diputados votaron en contra, algunos de ellos Cristian Ritondo, Luciano Laspina, Silvia Los Penato, Álvaro González y Graciela Ocaña fueron algunos de los 20 que votaron en contra. Tenemos más votos en contra en la próxima placa. De la coalición cívica, 6 diputados, Juan Manuel López, Paulo Oliveto, Mariana Stillman y otros diputados más.
Evolución Radical, 5 diputados, obviamente Martí Tetaz a la cabeza, ¿no? Rechazando el dictamen de Cobos. Él tenía su propio dictamen y los puso en el recinto. Carla Carrizo y otros diputados también de Evolución que votaron en contra. Vamos a las abstenciones. A ver. ¿Quiénes se abstuvieron? Bueno, de la UCR, 5 diputados. Tuvimos a Atilio Benedetti, que debutó justamente en la sesión de ese día porque asumió en lugar de Rogelio Frigerio, y otros 4 diputados de la UCR. En el caso del PRO también hubo 4 abstenciones. Coalición Cívica, 2 abstenciones. Y Evolución Radical, 4 abstenciones. Por eso te digo que fue muy atomizada. Hubo libertad de acción y hubo votos en todos los sentidos. Tenemos más detalles de la votación. El diputado Carlos Gutiérrez de Córdoba Federal se abstuvo, sí, una sorpresa. Topo Rodríguez también se abstuvo y la diputada Castells de la provincia de Santa Fe. Con esto concluimos, Pato, el detalle de la votación que dejó los créditos UBA, que ahora continúa en el Senado. Ella es Caro Ramos, impecable, Ramos, un montón de detalles, muchas gracias, el mejor fin de semana. Verónica Benaim, tenemos que terminar. Muchísimas gracias, Vero. Repetimos, saludos a Caro Ramos, que acaba de terminar, ya está sentadita. Y nosotros nos vamos enseguida, Horacio Embón, nada más. Gracias, buenas tardes.